Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Bien? Disfrutando del clima, de las lluvias. Qué bendición, ¿no es cierto? Gracias a Dios por esta mañana, y de veras estamos animados. Estamos con el tema de en estos tiempos. Y no sé si ustedes a veces, como uno piensa, ¿cuánto me gustaría cambiar estos tiempos? Y que estos tiempos sean diferentes. Si puedo cambiar y hacer algo en cuanto a estos tiempos, lo haría. El único asunto con eso es que no podemos, porque Dios está en control. Y como he dicho otras veces, muchas veces nosotros hablamos de estos tiempos que son trágicos, que son difíciles, y que en nuestros tiempos, especialmente aquellos que venimos de hace años, ¿verdad?, pudiéramos decir, bueno, eran diferentes. Sí, claro que lo son diferentes, pero estos tiempos está siempre nuestro Señor gobernando. Siempre está nuestro Dios en control. Y si hay algo como hijos de cristianos, como hijos de Dios, que Dios nos ha dado a nosotros, es el asunto de evangelizar. Y por eso esta mañana quisiera hablar, en estos tiempos, evangelicemos. Ahora, es un tema quizás que pudiéramos decir trillado, porque, ¿cuántas veces hemos hablado de evangelismo? ¿Cuántas veces hemos recibido instrucciones o algunas clases que nos ayuden en cuanto al evangelizar? Pero esto es algo que nosotros debiéramos hacer constantemente, es decir, constantemente evangelizando. Y a través de los años, como iglesia, como Ministerio Hispano, hemos participado en diferentes actividades, inclusive hemos hecho hasta viajes con una meta evangelística, ayudar a otras iglesias a establecerse, pero también a compartir el evangelio con otras personas. Y creo que los que han participado ha sido de bendición. Y en estos tiempos yo creo que es crucial que nosotros veamos el aspecto del evangelismo como algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Cuando hablamos de evangelizar, ¿qué queremos decir con eso? ¿Verdad? Y evangelizar es simplemente, pudiéramos decir, llevar las buenas nuevas del evangelio de Cristo a aquellos que no han oído. Ahora, cuando decimos esto, pensamos, en nuestros días, la gran mayoría ha escuchado. Con todas las facilidades que tenemos a través de las redes sociales, toda la tecnología que existe, pudiéramos decir. Sin embargo, hay muchísima gente que no ha escuchado. Aún más, cuando hablamos de evangelizar, pensamos a veces fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. En algún lugar lejos. Pero ¿qué en cuanto a cruzar la calle en su vecino? O el que vive al lado, ¿verdad? Que a veces usted quisiera que se mueva. ¿Qué en cuanto a su familia? Quizás hay seres queridos que aún no han venido a los pies de Cristo. ¿Qué en cuanto a sus amigos, amigas, compañeros de trabajo? Es decir, hay un montón de áreas que a veces no pensamos o tomamos por sentado y pensamos evangelio, bueno, a ver a dónde podemos ir e evangelizar. Cuando hablamos de evangelizar, hablamos de testificar lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Recuerde que si no fuera por Él, usted y yo estaríamos completamente perdidos, y ¿para qué tener iglesia? Pero gracias al sacrificio que Cristo Jesús
hizo en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados, yo soy salvo. Y no queremos quedarnos con esto, queremos comunicarlo a otros. Pero hay un área más que yo quisiera enfatizar hoy, que difícilmente lo vemos como una manera de evangelizar. Y es esto: vivir como cristiano. Y usted me dice, bueno, pero yo soy cristiano, ¿eh? Sí, pero ¿cuántas gentes conocemos que no quieren venir a la iglesia, que no quieren nada con los cristianos porque conocen a algunos cristianos? Que bueno, si así son los cristianos, ¿para qué voy? Entonces es muy fácil a veces hablar de testimonio, hablar de testificar, hablar de evangelizar, pero ¿qué en cuanto a cómo vivimos? Y yo creo que hoy, especialmente en estos tiempos, creo que la forma más efectiva de evangelismo es el cómo vivimos. Porque hay familiares suyos, hay amistades suyas, hay compañeros de trabajo suyos que se preguntan, ¿de veras es cristiano? ¿De veras es cristiana? Porque saben cómo es nuestra vida. Hace muchos años, preparándonos para un viaje a la República Dominicana, estábamos organizándonos y era el segundo viaje quizás, y yo recuerdo que esta persona, un miembro del equipo que iba, él empezó a levantar fondos para correr con todos sus gastos. Como saben, en los viajes que hemos hecho, cada uno paga sus viajes y todo esto. Entonces él estaba haciendo cosas muy creativas, inclusive hizo varias fish fry, que se llaman en inglés, ¿verdad? Para invitar a muchos y que llegaran y que dieran sus aportes. Entonces él en el trabajo empezó a hablar con sus compañeros de trabajo y hizo como un pequeño panfleto para dar a conocer qué era este viaje misionero que él iba a hacer a la República Dominicana. Y cuando está hablando con uno de sus compañeros y él ve esto y lo oye a él se queda un poco sorprendido y le dice, yo no sabía que usted iba a la iglesia, que usted es cristiano. Y dice que eso le clavó su corazón, porque esta persona que le dice esto tenía más de 15 años de trabajar con él. Entonces a veces nosotros damos por sentado, y no solo damos por sentado de no hablar, pero nuestra vida va a reflejar lo que en verdad muchas veces somos, a pesar de que nos llamamos cristianos o hijos de Dios. Porque lo que hoy día hace más difícil el hecho de evangelizar a los perdidos no es si me rechazan, pero hermanos, es la falta de pasión que tenemos por los perdidos. No nos interesan. Es muy posible que usted haya llorado más por su perrito que casi se muere que por una persona que va sin Cristo a la eternidad. Es triste, pero es la realidad que vivimos hoy. Mucha gente derrama muchas más lágrimas por cosas que hemos perdido. Algunos lloran porque chocaron su auto nuevo. ¡Ay, tanto que lo cuidé! Y bueno, yo digo que a veces va a ocurrir y lo entiendo, pero es una tristeza. Quiero que recordemos algo. El evangelio en sí es poderoso. Es poderoso. Vayan a Romanos capítulo 1. Porque recuerden, y es un pasaje que todos nosotros conocemos. Si usted tiene años de ser hijo de Dios, quizás es uno de esos versículos que uno se aprende de memoria, ¿verdad? Aunque nunca lo usa, pero se lo sabe de memoria. Pero aquí Pablo está reconociendo a los hermanos que están en Roma y les dice en capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poderoso para salvación. Imagínense, usted no tiene que preocuparse cómo puede presentar, si usted es elocuente o no, si lo va a hacer de la forma correcta, si va a decir las cosas correctas. Es que yo a veces mejor me quedo con la boca cerrada porque no sé qué decir. Solo tienes que compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es todo. Dios va a hacer el resto.
Y si puedes aprender otras cosas más, está bien. Pero como les dije antes, lo difícil a veces de que otros escuchen es la falta de pasión por nosotros, de nosotros, en aquellos que no conocen a Cristo. Hoy día estamos más asustados por el coronavirus que gente yendo al infierno. Tenemos más pasión por cuidarnos que llevar el mensaje. Y ahora tenemos una gran excusa. Bueno, hermano, a mí me gustaría ir y hablar con eso, pero usted sabe cómo esto está el virus y me pueden contagiar. Entonces mejor me quedo en la casita. Y eso es lo que hacen muchos todavía, ¿verdad? Por eso se conectan y dicen, bueno, esta es la forma más segura que voy a estar y todo. Y lo sé, hay casos, algunos están asustados. Está bien, lo entiendo, perfecto. Tome las precauciones del caso, hágalo. Pero estamos tan preocupados que no nos preocupamos por aquellos que están caminando al infierno. Oh, hermano, pero ¿cómo le vamos a decir eso a la gente? No queremos ofender a nadie. Yo no estoy diciendo que se pare en medio del mercado y diga, pecadores, van para el infierno, porque posiblemente cuando usted se despierte se va a despertar en el hospital. Pero no es a veces la forma. Pero todo empieza como yo estoy viviendo. ¿Tu estilo de vida atrae a otros a Cristo o eres repelente a los que quieren conocer a Cristo? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Cuál fue la última vez que usted lloró amargamente por alguien que quizás sabe que necesita a Cristo? Y usted está orando más para que se sane que por su salvación. Porque eso es lo que a veces hacemos. Nos piden orar por alguien que no conoce a Cristo y que por favor que oremos porque necesita, se va a morir, oremos por él y todo, es salvo. Yo no sé, pero oremos. Entonces a veces tenemos todas nuestras prioridades, creo que bien, erróneas. Y lo que más pasa en el siglo XXI es que soy primero yo y después yo y por último yo. Y eso obviamente obstaculiza el hecho de que queramos compartir el Evangelio del Señor. Quiero que vayan al Salmo, aunque vamos a estar en el Salmo 126, pero antes de esto busquemos en 1 de Samuel, porque muchas veces estamos llorando por lo erróneo. Derramamos muchas lágrimas por cosas insignificantes. Es la realidad. Por cosas por las cuales no debiéramos llorar. ¿Cuál fue la última vez que cuando llegó y a usted se le perdió su reloj? Un reloj que seguro le costó, pues, ay, Señor, ¿cómo fue que mi relojito, Señor, que aparezca? Y usted le pide a algunos que oren, ¿para qué? Hay personas que están pidiendo por sus perritos, por sus gatitos. Y, está bien, hermanos, pero ¿dónde está nuestra pasión por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo? Y para mí esa es la mayor tragedia. Hay lágrimas que son derramadas muchas veces a fin de manipular, ¿no es cierto? Pero no para que otros lleguen a conocer a Cristo. Hay quienes lloran porque los descubrieron en un pecado. Ay, pero están llorando porque los descubrieron, no porque hay arrepentimiento. Son lo que yo llamo lágrimas de cocodrilo. Porque una vez que ya me salgo con la mía, ya puedo estar todo, empiezo, wow. Vayan un momentito al primer libro de Samuel, porque aquí hay algo muy interesante que Dios le dice a Samuel, porque Samuel está tratando con el rey Saúl y Dios ha dictaminado sentencia contra el rey Saúl, porque el rey Saúl ha desobedecido a Dios y lo ha quitado del reino, pero aparentemente Samuel todavía está dolido por esto. Y miren lo que le dice aquí en 1 de Samuel 16, en el versículo 1. Es Dios diciéndole a Samuel, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine
sobre Israel. Hermanos, hay cosas en la vida que sí, nos van a doler mucho, que vamos a llorar. Pero Dios está diciendo en un sentido a Samuel, ya. Hay personas que a veces viven llorando a sus seres queridos por décadas. ¿Y quién soy yo para juzgar o decir? No, yo sé que una vez que un ser querido parte, y especialmente si es hijo de Dios, tenemos la dicha de que va a estar en su presencia. Pero a pesar de eso, muchas veces vivimos llorando y llorando y llorando. Y celebramos los aniversarios de su muerte, aunque no los celebrábamos en sus cumpleaños, pero ahora que está muriendo sí lo celebramos. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? A veces la cultura es la que nos dicta este tipo de cosas. Y lo único que hace es ayudarnos a no sentir la compasión por aquellos que necesitan al Señor Jesucristo. En el Salmo 126, quiero ver 2 versículos aquí que nos van a ayudar bastante a pensar mucho en esto. Pero muchas veces a mí me toca llorar por lo que es correcto. Llorar por lo que pudiéramos decir, sí vale la pena llorar. Salmo 126, noten el versículo 5, dice, los que sembraron con lágrimas. El versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Sabe lo que veo aquí? Que esto de compartir el evangelio es algo difícil. El sembrar el evangelio no es cosa fácil, es arduo trabajo. Y lo más difícil es cuando yo comparto y soy rechazado. Eso es lo difícil. Estoy compartiendo a alguien el evangelio y por la cara que me hace no quiere escuchar. O hay algunos que son bien honestos y dicen, cállese, yo no quiero oír nada de eso. ¿Y qué hace usted? Sigue hablando. No, si le pidieron callarse, pues obedezca. Porque eso al final, un día va a ganarse usted el derecho a ser oído. No es fácil sembrar la palabra, porque siempre habrá rechazo. Por eso dice, irá andando y llorando, porque es algo difícil. Es difícil porque muchos rechazan el evangelio. Ahora, piensen en esto. Acabamos de leer en Romanos que el evangelio es poder de Dios. Cuando una persona lo rechaza, no lo está rechazando a usted, hermano, hermana. Están rechazando a Dios. Están rechazando la vida eterna. Eso es como que usted se ganó $50 millones. Si eso pasó, avíseme. ¿Ok? Y usted viene y dice, aquí quiero regalarle $1 millón. Y esa persona le dice, no, gracias. Uno pensará, está loca, ¿verdad? Y usted le insiste, y esta persona le dice, no, gracias, no, yo no quiero recibir esto. Es más o menos lo que pasa con el evangelio. No, pero $1 millón es muy diferente, ¿ah? Milloncito, imagínese todo lo que puedo hacer. No, la gente no tiene noción de lo que es la vida eterna, de que sin Cristo están camino a la perdición. Ahora, no tenemos que enojarnos, no tenemos que decirlo en una forma grosera, pero pregúntese, ¿cuántos de los que usted conoce son hijos de Dios? ¿Cuántos de sus familiares, cuántos de sus compañeros de trabajo, su vecino, son hijos de Dios? Usted está más preocupado de que Dios quite a ese jefe que usted no se lo aguanta que por la salvación de ese jefe. Hasta me temo pensar que hay algunos que dicen, ese tipo se merece el infierno. ¿Yo por qué tengo que...? ¿Sabe lo que muestra eso? Usted no tiene interés en las almas. Usted no tiene interés en que otros lleguen a conocer a Cristo. Y eso debe poner una advertencia en su vida y pensar, ¿soy hijo de Dios? Porque si lejos de que una persona llegue a conocer a Cristo, su deseo es que no, eso sería triste. Es dificultoso porque muchos rechazan, especialmente en estos tiempos, en donde vemos tanta falacia, tanta mentira en cuanto a lo que es el evangelio. Y con razón, mucha gente tiene sus dudas.
Pero lo único que me toca a mí no es clarificar dudas, es compartir. Dios hará el resto porque Él es quien va a trabajar. Usted no tiene que aprender todo un curso de evangelismo personal. Hace muchos años recuerdo una hermana en un estudio bíblico que teníamos: hermano, ¿algún día nos van a dar una clase de evangelismo personal? Le dije, pues espero que sí. ¿Por qué? Es que yo tengo muchas familias que me están preguntando, familiares que me están preguntando cosas y yo no sé qué decir. Entonces recuerdo que le digo, hermana, cuénteme, ¿qué fue lo que Cristo hizo por usted? ¿Cómo fue que usted llegó a ser hija de Dios? Y me empezó a hablar. Digo, eso es exactamente lo que tiene que hacer. Y gracias a Dios que nunca le dimos la clase de evangelismo personal porque la hubiéramos arruinado, sino que ella es culpable de que muchos ahora van camino al cielo, algunos con nosotros en la iglesia. El asunto es, ¿qué compasión tengo? ¿Hay un lloro en mí genuino de dolor? Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Hechos 20, porque Pablo creo que nos enseña por todo lo que él pasó, pero las dificultades. Pero miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 20 y el versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué son esas lágrimas? Tremenda compasión por aquellos que no querían crecer, por aquellos que no querían creer, por aquellos que pensaban que el cristianismo era una religión y no una relación. ¡Wow! ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol escribe a los hermanos de Corinto, en 2 de Corintios, capítulo 2? Recuerden que estos hermanos eran una iglesia bastante problemática. Y Pablo en la primera carta, en los 16 capítulos del primer libro, de la primera carta, les llama la atención, les hace un montón de correcciones. Pero miren lo que escribe aquí en el capítulo 2 de la segunda carta, 2 de Corintios 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Oh, hermanos, quiera Dios que Dios desarrolle ese amor en nosotros para aquellos que no conocen a Cristo. Vivimos en una época en la cual todos nosotros queremos tener buenas cosas. ¿Es malo eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero queremos tener esas buenas cosas tan intensamente que solo pensamos en trabajar, comer y dormir. Y domingo, si voy a la iglesia, ok, me pregunto qué sería de nosotros si Dios decide quitarnos todo. Imagínese que ahora usted llega a su casa. Aún más, cuando vaya al parqueo no encuentra su auto porque se lo llevaron. Ni puede llegar a su casa, y si llega a su casa no hay nada. Imagínese entrar en su casa y no, o sea, una casa completamente vacía, como si usted la fuera a vender. Me pregunto cuál sería su reacción. Ahora, no soy profeta, no crean que le va a pasar eso. Y si le sucede, por favor no me llame, porque yo no sabía nada. Pero siempre me he preguntado cuál sería nuestra reacción. Muchos caeríamos de rodillas a orar y en una forma, no sé ni cómo decirlo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pero no hacemos esa pregunta cuando alguien que murió, que sabemos que rechazó a Cristo, posiblemente va al infierno. Eso te muestra que tienes más pasión por las cosas que por las personas. Y no estamos en este mundo para ganar las cosas, estamos en este mundo para ser instrumentos para que otros lleguen a conocer a Cristo.
Y Dios, eso es lo que quiere hacer. Dios quiere usarnos. El amor hacia los perdidos debe motivarnos, debe movernos, debe conmovernos para que lleguen a conocer a Cristo. El profeta Esdras, en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, mire lo que nos dice aquí, versículo 1. Esdras, capítulo 10, versículo 1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esta actitud de dolor y de tristeza en el caso de Esdras fue porque él sabía, y noten que él está confesando a Dios su pecado, no de los demás, él. Y esto produce un contagio hacia todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y todo el pueblo ahora está llorando, está triste. Es nuestra condición, hermanos. Pasamos tan ocupados que no pensamos en eso. ¿Por qué? ¿Para qué hacerlo? Fue tan real su llanto al estar confesando que produjo un llanto en todos, contagió a todos. Eso es lo que necesitamos, contagiarnos unos a otros de la necesidad de que otros lleguen a conocer a Cristo. La meta no es llenar la iglesia, la meta es ver muchísimos que van camino al cielo y no camino a la perdición. Y en estos tiempos, hermanos, más que nunca pudiéramos decir, necesitamos estar evangelizando. Pero recuerde, lo más efectivo va a ser mi vida. Alguien dijo esto: hay que estar evangelizando, testificando 24 horas al día. Y algunas veces vamos a usar palabras. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Tu vida es tal que la gente viene y te pregunta: óigame, hace muchos años un hombre empezó a venir al ministerio hispano y yo me acerqué y le pregunté: oiga, ¿y cómo supo de nosotros? Dice: es que tengo una compañera de trabajo. Dice: ella es una güera, como dicen algunos, ¿verdad? Sí, es que yo vi a esta mujer tan diferente, un testimonio increíble, una obra. Yo tengo que ir a donde ella va para que me hagan lo mismo. Así me dijo. No le hicimos nada, sino que él llegó a los pies de Cristo y años después fue a la gloria con el Señor. Pablo, inmensamente conmovido siempre. Vean lo que le escribe a los hermanos que están en Roma, porque Pablo tiene no solo él está compungido, retado, angustiado por la condición de aquellos que no venían a Cristo, pero también él, a pesar de que había sido enviado a los gentiles, Pablo todavía está pensando en su pueblo, Israel. Capítulo 9 del libro de Romanos, y vamos a leer los primeros versículos, porque creo que vale la pena leer esta porción que el apóstol nos escribe. Romanos capítulo 9 y el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero quiero que observen la pasión del apóstol. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque él sabía que la nación de la cual había dado al Salvador había rechazado
a Jesús, al Mesías. Ahora, no es que el apóstol se despierta cada mañana, ¿verdad? Con una... ¿Cómo está? Pues aquí triste porque nadie se convierte. No. Eso podría ser una cara de manipulación también. Ese no es el asunto. Es de veras un dolor de saber. Eso no quita el hecho de que te puedes divertir, de que puedes comer a lo grande y hacer muchas cosas. Por supuesto que sí. Pero al final del día, cuando escuchas de muchos que están partiendo consecuencia de todo este virus, ¿te has preguntado cuántos de ellos quizás no eran hijos de Dios? Y nunca gozarán de la eternidad. ¿Y yo qué estoy haciendo? Me estoy cuidando más del virus que cualquier otra cosa. Jesús mismo, acuérdense ahí en Lucas capítulo 19, cuando Jesús va a entrar a la ciudad, lo que llamamos esa entrada triunfal del Señor Jesucristo. Mire lo que Lucas escribe en el capítulo 19, versículo 41. 19:41. Note lo que él dice aquí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Muchos de ustedes, que su país original no es los Estados Unidos de Norteamérica, es otro país donde nació, a veces decimos, bendita la tierra que me vio nacer. ¿Verdad? Añoran esa tierra. Les encanta, y si pudieran estar pasando vacaciones todo el tiempo ahí, allá van. Y amén, extrañan sus pupusas, sus platanitos maduros, sus taquitos, sus arroz con gandules y todas esas cosas que dan hambre, ¿no? Pero ¿cuál fue la última vez que estabas pensando en tus paisanos que no conocen a Cristo? ¿Extrañas todo lo de ese país menos a la gente? No, yo pues, allá no, eso se ha hecho peor, por eso ni me quiero regresar. Porque todos buscamos seguridad. Y no hay nada mal en eso. Bueno, es que yo quiero darle todo a mis hijos que nunca me dieron a mí. ¿Y les vas a dar la oportunidad de que lleguen a conocer a Cristo? Hay muchos hijos de hispanos hoy que no quieren nada con el cristianismo. De hogares, de padres cristianos. ¡Wow! Porque estamos más interesados en que tengan sus profesiones y tengan sus cosas. Bueno, la iglesia, pues sí, necesitan algo para que no sean tan malitos, ¿verdad? Ojalá que ahí en la iglesia me los modelen un poquitito para que no se me hagan medios, no sé qué. Ahí usted puede llenar el espacio en blanco. El evangelizar implica sembrar, y sembrar lo verdadero. Noten lo que dice en el versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero la realidad es que muchos de nosotros estamos sembrando lo incorrecto, porque sea como sea, usted ahorita está sembrando. Lo bueno o lo malo está sembrando. Quiero leerles la advertencia que da el apóstol a los hermanos de Gálatas en el capítulo 6, porque uno tiene que recordar que todo aquello que vamos a sembrar lo vamos a cosechar. Y Pablo dice a los hermanos de Gálatas en capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, si estamos sembrando la palabra, vamos a segar bien, y vamos a ver eso en un momento. Pero ¿qué estás sembrando? A veces nuestra manera de sembrar es más por mi futuro. No hay nada mal en pensar eso, en que voy a asegurar mi futuro. Está bien, pero le voy a decir una cosa. Mi futuro está asegurado. Aunque no tenga que comer, mi futuro está asegurado, porque es en Él
No es en la casa que vivo, es en Él. No es la empresa que tengo, es en Él. No es las cosas que yo pueda tener. Ese es el futuro que Dios me ha dado. Está seguro. El asunto es, tenemos ese futuro asegurado. O usted lo está. Bueno, yo tengo que asegurarme del futuro. ¿Qué quiere decir usted con eso? Bueno, es que depende de lo que pueda tener en el banco, de los autos que tenga, de la casa que tengo, del trabajo que tengo, de la familia que tengo, de la ropa que tengo. Todo eso creemos que es asegurar. De la despensa que tengo. Por eso tengo una despensa tamaño para meter un carro, porque usted sabe, nunca sabe uno lo que puede pasar. Y lo vemos todo como busque. Está bien. El asunto es, ¿cuál es tu prioridad? Mire más en el versículo que sigue, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Ustedes y yo estamos constantemente sembrando, y muchos ni cuenta se dan de lo que están sembrando. Y por esto, en estos tiempos, debiéramos estar sembrando el Evangelio. Y usted no tiene que ser una persona elocuente, usted no tiene que ser una persona que llega a su trabajo. Ok, empleados, antes de empezar a trabajar, escuchen, porque si no escuchan, se van al infierno, y si se mueren ahora, se van al puro infierno y todo. Y usted después se asusta que por qué la gente ni quiere hablar con usted. No es la manera. Hay momentos, como dije antes, en que va a usar palabras, pero tu vida va a hablar mucho más de las palabras que puedas estar diciendo. Así que, ¿para qué está sembrando usted? ¿Para la carne o para el espíritu? Regresando al Salmo 126, noten lo que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué es una semilla? Algo para sembrar. Y esta preciosa semilla, como nos dice el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y ya leímos que esta semilla es poderosa, que el Evangelio de Dios es poderoso. Entonces lo único que yo tengo que es sembrar. Hace poco tuve que poner, y digo tuve que porque, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones de alguien que me estaba instruyendo para poner unas cosas para matar la mala hierba en el césped, en el zacate, ¿verdad? ¿Sí? Se me fue la mano y vi que era tan efectivo que mató la mitad de todo, con todo y zacate. O sea, me quedó eso pelado. Horrible quedó. Dije, ¿qué hice mal? Uno de mis hijos vio lo que le puse y me preguntó, papá, ¿usted leyó esto? Con esa pregunta ya digo, híjole, ¿verdad? Entonces cuando empiezo a leer, esto va a matar el césped. Sí, es efectivo. Si quieren algo para matar el césped, Pero esto es lo que pasa, tuve que pedir a alguien que viniera y me ayudara y que me diera un presupuesto de cómo, ¿verdad? Me salió más caro el caldo que los huevos, como dicen por ahí. Y entonces me dice, tiene que regar todos los días. Y ahí estaba yo, pero bien devoto, ¿verdad? Haciéndolo todos los días. Y claro, después de una semana, nada. 2 semanas yo empecé a ver nada, digo, esto no va a funcionar. Se me olvidó que toma tiempo la cosecha. Pero cuando empezó a salir, uno de mis hijos, ¡wow! ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahí fue donde yo capté. Lo único que me toca hacer es sembrar, porque yo no le podía hacer nada a la semilla. Por más que yo llegara y le cantara a la semillita, crece, ¿verdad? Toda esa cosa, o le echara cosas especiales para... No, tenía que esperar. Hermanos, eso es lo que nos toca hacer con el Evangelio. Yo no tengo que convencer a nadie. Él es quien lo va a hacer. Él es quien lo va a hacer. No me toca a mí. Miren lo que el profeta Isaías escribió, capítulo 55 de Isaías, versículo 10. Isaías 55, y yo sé que conocemos este pasaje porque lo hemos leído muchas veces. 55, y empecemos en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar,
y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, no se preocupe, bueno, es que yo necesito, ¿qué le digo? Que si me preguntan y si yo no sé, y yo no, hermano, hermana, si no sabe cuál es la respuesta? No sé. ¿Es que fácil? No sé. Ay, no, pero es que uno tiene que saber. Bueno, ok, tiene que saber. ¿Pero usted lee su Biblia? No. Entonces. Pero usted puede comunicar la verdad de Dios, su palabra, y ella va a hacer el trabajo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántas veces hemos estado hablando de esto? Así que cuando usted está testificando de Cristo, usted está sembrando. Usted está sembrando. Cada vez que usted invierte en discipular a una persona y está hablando, ¿sabe qué está haciendo? Está sembrando. Cada vez que usted anima a un hermano y le dice, mire, esto dice la palabra de Dios, ¿qué está haciendo usted? Sembrando. Cada vez que usted da un consejo a una hermana, a un hermano, de lo que dice Dios en cuanto a la situación que está viviendo, ¿sabe lo que está haciendo? Sembrando. ¿Y sabe cuál va a ser la cosecha? Buena. Porque todo lo que sembramos, eso recogeremos. Usted no puede sembrar papas y esperar que va a recoger limones. Bueno, gracias, ¿verdad? Iba a decir una fruta que yo creo que de donde vengo así se llama, pero aquí no. Pero tenemos esta idea, ¿verdad? Que voy a ir a recoger las uvas y usted sembró naranjas. Nunca va a pasar, porque es la cosecha. Entonces, ¿qué me toca a mí? Comunicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, vamos a recordar lo que Pablo escribió a los hermanos de Corinto y les dijo lo que es el Evangelio, porque en 1 Corintios 15, los primeros versículos dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Cuál será el resultado? Regresen a lo que dice el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo. Entonces, hermano, va a haber gozo, va a haber regocijo. En Lucas capítulo 15, recuerden lo que el Señor nos dice, Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, solo unos cuantos para abajo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, cuando alguien viene a los pies de Cristo, se arma un pachangón en el cielo. Y óigame, ¿saben lo que es pachanga? ¿Va? Fiesta. Se arma una fiesta increíble. Todos nosotros los hispanos nos gustan las fiestas, ¿cierto? Y yo lo sé porque solo tengo que ver el Facebook, de los que se animan a poner sus fiestas, porque otros pues no lo harán. Ese gozo ni se compara al gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Todos ustedes saben, o la gran mayoría de ustedes saben, que nuestro hermano Luis Rivera pasó a la presencia del Señor el pasado 6 de julio. Después de unos 15 o 16 años de no poder regresar a Honduras, al fin lo logran, su esposa y él, su esposa y sus 2 hijas menores. Deciden ir y pasar un tiempo con la familia. Pero una de las preocupaciones de Luis, porque Luis siempre había sido un hombre evangelista, y una de sus preocupaciones era su hermano, porque su hermano había hecho una decisión para Cristo hacía unos años atrás y no había cierta seguridad, pero este hermano se contagia del virus y en medio de su contagio,
él reafirma que es salvo. Y no sé si Luis tuvo la oportunidad, porque ya Luis estaba en la clínica, su hermano estaba también en otra clínica, y el 4 de julio el hermano de Luis pasa a la presencia del Señor. El 6 de julio Luis pasa a la presencia del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero que piensen que ambos se encontraron en el cielo. Imagínense el gozo y la confirmación de Luis cuando vio a su hermano. Yo imagino que ese gozo, dice, qué bueno que vine aquí y dejé a mi familia. No sé, no es nada fácil y estén orando por la familia. Pero el gozo, él tenía una pasión por la gente. Siempre me estaba diciendo, cuando empezamos a reunirnos después de la crisis y todo esto, me dice, ¿cómo vamos a hacer con aquellos que...? Digo, haga lo que usted tiene que hacer. Y siempre estaba por ahí, siempre al principio, atento a ver quiénes, porque había un deseo en él, un evangelista. Hermanos, en estos tiempos nos toca evangelizar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos seres que si el Señor viene hoy, seres queridos, no irán con Él. Que Dios desarrolle esa pasión por ellos, en mí, por ellos. Padre, gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que en estos tiempos, quizás pudiéramos decir, es cuanto más necesidad hay de que muchos te conozcan. Pero en la realidad, Dios, estamos hoy día viviendo una crisis espiritual en cierto sentido, porque no hay un despertar de nuestra parte en cuanto a aquellos que no te conocen, en cuanto a aquellas almas que sin ti sabemos que están perdidas. Dios, despiértanos. Produce esa pasión en nosotros por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a hacer lo que tú deseas para que otros vengan a tus pies. Muchos familiares cercanos que aún no te conocen. Amigos, amigas, compañeros de trabajo, vecinos. Solo tú, oh Dios, puedes hacer que lo hagamos. Gracias por cada hermano, cada hermana. Y no sé si hay alguna persona aquí, oh Padre Celestial, que quizás aún no te conoce como Salvador. Por favor, háblale, que se acerque a uno de nosotros para poder ayudarle. Gracias porque sabemos que podemos llevar el Evangelio y tú harás el resto. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted
para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto. Que tenga una excelente semana.